Mis queridos amigos de la audiencia, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Como siempre, les doy la bienvenida, los saludo donde quiera que estén, pero nos están viendo y nos están escuchando. Y el día de hoy, pues tenemos a un invitado al cual yo le tengo mucho aprecio y reconocimiento, que ya ha estado aquí con nosotros, por cierto, si mal no recuerdo, es Marco Antonio Pérez Batier. Marco, bienvenido, es un gusto recibirte. Muchas gracias por la invitación, Raúl. Siempre un placer estar contigo y con tu audiencia. Bueno, pues vamos a empezar porque eh, hace unos días leí un artículo tuyo que me llamó mucho la atención, que se refería a la gran cantidad de dólares que han estado ingresando a nuestro país, teniendo como fuente original los paisanos que viven en Estados Unidos. Y eh, que por cierto, este ingreso para México, pues ha representado un importante factor, no tan solo para la economía interna de nuestro país, sino también para la paridad de nuestra moneda con el dólar, independientemente de otros factores que hay más. Pero lo que más me sorprendió de tu artículo, Marco, y es lo que yo quisiera que nos concentráramos, es decir, ¿en dónde andan esos dólares dentro del mercado mexicano? ¿Qué ha pasado con ellos? Porque estamos hablando, si mal no recuerdo, de alrededor de 60,000 millones de dólares. Creo que es el ingreso más importante en moneda americana que actualmente tenemos en México. ¿Cuál sería tu versión, mi querido Marco? Bueno, de hecho, el artículo que escribí precisamente la semana pasada daba un poco la inquietud de dónde están los dólares, porque el tema raíz de donde se generaba esta pregunta versa sobre la fortaleza del tipo de cambio. Estamos, pues los profesionales de la economía, hasta cierto punto sorprendidos, propios y extraños, sector privado, sector público, de la paridad que tenemos. Incluso si tú revisas criterios generales de política económica, lo que vas a encontrar es que la autoridad preveía un tipo de cambio arriba de los 20 pesos por dólar. Pues hablar de 17, ¿verdad? Pues estás hablando pues de un 15% de desviación. Entonces ni siquiera el gobierno en sus más optimistas proyecciones contemplaba un tipo de cambio por debajo de los 17 pesos. El consenso de los analistas financieros y de los analistas económicos es en el sentido de que hay mucha oferta de dólares. Entonces, parte de mi artículo, pues, ironizaba sobre el tema de la oferta y la demanda, porque esa ley de la oferta y la demanda funciona, pues, más bien en perecederos. Si la cosecha de tomate es muy abundante, pues vas a ver a peso el kilo en los supermercados, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque si no lo vendo a de perdido a un peso, pues, se me pudren, se me echan a perder. Entonces, ahí es cuando el exceso de oferta conduce a una reducción de precio. Y yo preguntaba, bueno, y en los bienes industrializados donde el oferente puede, pues, administrar la oferta, ¿por qué tengo que sacar toda mi producción al mercado para que baje el precio? Entonces preguntaba irónicamente, pues, si el dólar es un tomate, ¿verdad? O es un aguacate que se echa a perder, que tenemos que sacarlo. Entonces, eso te lleva al tema de la administración de la oferta. Entonces, si yo soy zapatero, produzco muchos zapatos, se me fue la mano, pues no los voy a sacar todos al mercado para que bajen el precio, voy a dejar inventariada una cantidad suficiente y nada más estoy sacando lo que el mercado regule o necesite, ¿verdad? Entonces, de ahí venía un poco la reflexión. Si en 4 años 60,000 millones son 240,000 millones, pues ya es 20% más que incluso toda la reserva del Banco de México. Entonces la pregunta era, bueno, pues ¿dónde estaban?
Acto seguido, de hecho, mañana debe de salir publicada mi siguiente nota en El Financiero, donde ya entró un poco a dar respuesta a esta pregunta. ¿Y cuál es la situación, Raúl? La situación es que Banco de México, porque también comentaba que la reserva del Banco de México el año pasado disminuyó, o Lo que te sea, iba a se preguntar, redujo la reserva. ¿sí? Entonces, por ley, el Banco de México debe de captar estos dólares. De hecho, en el caso de Pemex es obligado por ley que todos los dólares que recibe Pemex los debe de cambiar en el Banco de México, porque es el banco oficial de Petróleos Mexicanos. Entonces, en teoría, el Banco de México debería de ser el que está recibiendo todos estos dólares. Y para comprar un dólar, el Banco de México imprime pesos, porque nadie le va a regalar los dólares. Claro. Todos los dólares que tiene en reserva los ha comprado. Pero luego la propia ley le mandata que debe esterilizar estos pesos, emitiendo bonos de regulación monetaria u otros instrumentos para sacar de la economía esos pesos y esterilizarlos. Pero Para entonces que estoy cambiando, no aumente la circulación de los... sí, porque si no generas inflación. Entonces, te cuesta comprar un dólar, emitir un instrumento que va a pagar el 11, el 12% de tasa de interés. Si ese dólar tú lo mandas al extranjero a ganar el 2, el 3%, pues es un negocio malísimo. Claro. Pedir dinero prestado al 11 para invertirlo al 3. Tan es así que el Banco de México pierde dinero y con la fortaleza del peso, como baja el valor de sus reservas, baja su activo en pesos, el año pasado ya tuvo capital negativo el Banco de México, o sea, está quebrado el Banco de México. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, Raúl? Revisando con detalle todas las cuentas que presenta Banco de México, lo que ocurre es que el 100% de las remesas, que estamos hablando de 58,510 miles de millones de dólares, miles de millones de dólares, los está metiendo a la balanza en cuenta corriente. Imagínate, yo exporto, ingresan dólares al país. Yo importo, salen dólares del país. Entonces, el 100% de las reservas las contabiliza como ingresos de dólares del país y con esos dólares se ayuda a pagar las importaciones de bienes y servicios. El año pasado, aún así, hubo un déficit de 13,423 millones de dólares, ya incluyendo las remesas. O sea que si el Banco de México no contabilizara las reservas como ingreso al país, tendríamos un déficit o un desbalance en cuentas comerciales y de servicios de casi 72,000 millones de dólares, que esto es casi un 5% del Producto Interno Bruto. Entonces, contablemente, el banco las registra como que las haya comprado, que no las compra, y como que se las haya vendido a los importadores para que a su vez los importadores paguen los bienes y servicios que estamos importando. Entonces, lo que se está poniendo de manifiesto es que nuestro desbalance en mercancías y servicios, pues es del 4,8% del PIB y son 71,934 millones de dólares nuestro desbalance con el exterior. Ahora, en la nota también estoy investigando los dólares que entran al mercado financiero, porque los dólares no nada más vienen de las remesas. Casi todos los analistas económicos dan por sentado que esa sobreoferta de dólares que entra al país viene porque el inversionista extranjero encuentra más atractiva la tasa de interés en México, entonces traen sus dólares a ganar pesos el 11, el 12%, porque en Estados Unidos les pagan mucho menos. Entonces te explican que eso es parte de la sobreoferta.
Bueno, la realidad es que es mentira. No están entrando dólares al país. De hecho, la balanza de capital es prácticamente cero. Hay un pequeño déficit de 72 millones de dólares. Entonces, ¿dónde está la entrada para financiar ese déficit de 13,000? Bueno, el banco está aportando unos 2, 3 mil millones de dólares. Pero la diferencia viene al analizar la cuenta financiera, donde se incluyen operaciones financieras derivadas, errores y omisiones, etcétera, etcétera. Entonces, estamos pidiendo prestado o está entrando dinero del exterior nada más por 12,000 millones de dólares. Es mentira que gracias al diferencial de tasas de interés nos estén inundando de dólares. Es falso. No están entrando dólares por ese concepto. Entonces, lo que tenemos es de que no hay tal exceso de oferta de divisas, porque los remesas se gastan en importaciones, o sea, no se quedan en el mercado como una sobreoferta, como un exceso de oferta sobre lo que se demanda. No, simplemente cubren parte de lo que ocupamos para importaciones y de hecho nos faltan dólares, ¿verdad? Porque tenemos que pedir prestado en esa cuenta de financiamientos para poder poner en equilibrio la balanza. Entonces, pues prácticamente es mentira, ¿verdad?, que estén ingresando dólares por esa cantidad. Entonces, un poco el corolario a lo que nos lleva esto es decir, bueno, entonces, ¿de dónde viene la fortaleza? Si no hay en realidad ningún exceso de oferta de dólares, no existe, es mentira. Bueno, aquí la solución entonces o la respuesta a esta disyuntiva. Perdón, Marco. Sí, Aquí hay un tema interesante. Y esta pregunta la hago para que la audiencia entienda un poco más todo este análisis económico, que evidentemente es complicado entenderle, pero tú estás diciendo que entonces no hay capitales golondrinos, es decir, no hay inversionistas en dólares que estén depositando aquí en México para ganar el 11% en tasa de interés como un premio, por llamarlo de alguna forma. No, no lo hay. ¿no? De hecho, es al revés, Raúl. El propio Banco de México tiene una estadística donde te reporta cuántos valores gubernamentales están en manos de extranjeros. Esta cifra ha venido reduciéndose. De hecho, en diciembre de 2022, comparado, ¿verdad?, con la cifra última al 7 de julio, esa tenencia de valores gubernamentales en manos extranjeras se disminuyó de 1,707 miles de millones de pesos a 1,650 miles de millones. O sea, de hecho, el dinero de extranjeros invertido en valores gubernamentales se está reduciendo. Entonces es mentira que está entrando dinero de los inversionistas especulativos para fortalecer el peso vía un exceso de oferta de dólares. Es mentira. Entonces no hay ese ingreso de dólares y esta balanza del banco ya incluye hasta la inversión extranjera directa, no la que reporta la Secretaría de Economía, que son más bien anuncios. Voy a invertir 5,000 millones en esta planta, voy a invertir 3,000 millones de dólares en esta planta, pero no te dicen en qué tiempo, ni con qué cadencia se va a reflejar esta inversión. Entonces simplemente son registros. Las estadísticas del Banco de México ya son dólares que entran y salen del país. Y ahí están incluidas estas inversiones extranjeras, las reinversiones de utilidades, absolutamente todo. Entonces, Okay. revisando bien esa información, no hay tal entrada de dólares al país. Ok. Perdón por la interrupción, pero consideré que era importante clarificar el tema, ¿verdad? Sí. Ok, Ahora, continúa, continúa. eso nos lleva entonces a decir, bueno, entonces, ¿por qué la fortaleza del peso? Si no hay una sobreoferta de dólares en el mercado. De hecho, faltan.
Tan faltan dólares que el Banco de México tiene que vender de su reserva. Si el Banco de México tiene que vender dólares de sus reservas, es que no hay suficientes para cubrir las operaciones internacionales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que nos estamos enfrentando ante una debilidad del dólar. Y si el peso se ha apreciado 17% con respecto al dólar en el año, en las últimas 52 semanas, lo que tenemos es que el peso chileno se ha apreciado 14%. El real brasileño se ha apreciado 12%. Entonces, ¿cuál magia? ¿Cuál cosa inexplicable? Se está fortaleciendo el peso mexicano, se está fortaleciendo el peso chileno, se está fortaleciendo el real brasileño. Entonces, no me vengan con que es una sobreoferta de dólares que abarata el tipo de cambio. Y repito, el dólar no es tomate ni aguacate. Ahora, hay otra versión, que es la disciplina financiera y la buena salud de las finanzas públicas. Bueno, la gente que opina esto, con todo respeto, o no entiende finanzas públicas o no lee detenidamente los propios reportes que publica la Secretaría de Hacienda. Ahí tenemos los datos de la propia Secretaría. Ya están previendo, ¿verdad?, que van a cerrar con una minusvalía en ingresos del orden de los 200,000 millones de pesos, que según ellos dicen van a ajustar el gasto. Nunca ha pasado, nunca ha pasado. Oficialmente, traes un déficit financiero de 4.1% como proporción del PIB. Ya está cantado que va a ser mínimo 4,5%. Tomaron esta administración con un déficit de 2.5%, o sea, ya estás casi en el doble del déficit, ¿verdad?, al Producto Interno Bruto. Estás pidiendo deuda prácticamente por una cantidad que va a ser equivalente al 1.5 millones de pesos. Cuando al inicio del sexenio esa cantidad era en 500,000 millones. Estás 3 veces más pidiendo financiamiento de lo que al arranque del sexenio. Y si proyectas a 2024, pues último año del sexenio, donde normalmente hay presiones por la elección federal y es el año de Hidalgo, pues pensar que pueda haber un ajuste al gasto que vuelva a reencauzar y a reducir el déficit, pues yo creo que no es razonable ni es pensable que eso se pueda dar. Más bien es una proyección optimista. Entonces, estás hablando ya de que vas a cerrar prácticamente el déficit del sector público medido a través de requerimientos financieros, que es el déficit más amplio, pues casi de 5 puntos del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿quién puede hablar de finanzas públicas sanas? Definitivamente, ¿verdad? Por ahí no es. Y eso un poco cierra, ¿verdad? Concluye la respuesta a esa pregunta, Raúl. Tratando de usar un lenguaje apropiado para la audiencia, todo esto que tú me acabas de describir, eso quiere decir que nuestra economía está colgada de alfileres. Así es. ¡Ah, cabrón! Entonces estamos viviendo una utopía de auge del dólar con el peso, del peso con el dólar, pero que nos va a causar serios dolores de cabeza más adelante. Sin duda. Esta situación que tenemos actualmente con el tipo de cambio ni es de equilibrio ni es de largo plazo. Es como la bicicleta. O sea, ¿por qué es estable una bicicleta? Por el movimiento. Si tú paras una bicicleta, colapsa, se cae. Bueno, ahorita las finanzas públicas están en una posición de bicicleta. El movimiento es lo que le está dando relativa estabilidad. El problema es de que tú no puedes saber con certeza cuándo esa pedaleada se va a detener y cuándo se va a caer. Es lo mismo con el tipo de cambio. O sea, no sabemos con certeza cuándo va a tener reversa ese trayectoria, ¿verdad?, de apreciación, cuando el dólar se va a volver a fortalecer
y las paridades vuelvan a tener niveles pues más cercanos al equilibrio. Definitivamente que esta paridad abajo de 17 pesos por dólar es ficta, no es real y no puede ser de largo plazo. Evidentemente, al pueblo en general, eh, pues le importa muy poco la paridad. Lo que le importa es el nivel de precios y el poder de compra, ¿verdad? Todo este tipo de política económica a la gente pues, no le inquieta, no le entiende, pues, para ser más claro, ¿verdad? Pero Correcto. cuando venga una devaluación, no solamente le va a entender, le va a pegar. Por supuesto, porque ahorita un dólar barato te abarata las importaciones. Entonces, en teoría, deberían ser más baratas, cosa que, por ejemplo, no pasa con la gasolina, ¿verdad? Pagabas el litro de gasolina, ¿verdad? A 21, a 20, 21 pesos por dólar, lo estás pagando ahorita a 16 y algo, y los precios siguen subiendo. Pero si tú estás importando maíz, estás importando, no sé, alimentos, traducido en pesos es más barato, eso te ayuda a contener la inflación, que es lo que hemos estado viendo en los últimos meses. Se ha estado atenuando, se ha estado reduciendo el ritmo al cual suben los precios. No es que esté bajando la inflación, o sea, la inflación sigue subiendo, los precios siguen subiendo, los precios no bajan, pero suben a un menor ritmo, Sí. suben a una menor tasa de lo que estaban subiendo. Porque ahorita estamos hablando de inflaciones pues, del 4%, cuando antes hablabas inflaciones del 8%. Entonces, imagínate cuando esto se revierta y que vuelvas a pagar los dólares a 20 por 1, pues los precios van a subir necesariamente. Los intereses de la deuda externa, que ahorita los estás pagando a 17 por 1, a 16.80, van a subir. Entonces, obviamente que hay ganadores y hay perdedores con este proceso. Dicen que el exportador pierde, pues sí, el exportador pierde porque sus dólares los cambia a menos pesos. Pero si importa materia prima para transformarla y después exportarla, pues el insumo que está importando también es más barato. Entonces hay que ver el efecto neto, que es nada más tu valor agregado. Pero sí se generan distorsiones. Como bien tú dices, a lo mejor al ciudadano promedio, al ciudadano de la calle, le dices que el Producto Interno Bruto está creciendo en tanto por ciento, pues no se da cuenta, no sabe de qué le estamos hablando. El tipo de cambio, bueno, yo no compro dólares como compro tortillas. ¿De qué me sirve que baje el dólar si está subiendo el precio de la tortilla, si está subiendo el precio del huevo? Entonces, al ciudadano común, lo que le importa es lo que vive día a día. Claro. ¿Cuánto me cuesta llenar el carrito del súper, verdad? Entonces, si eventualmente el tipo de cambio se corrige, van a salir raspados, van a estar molestos y obviamente va a ser un motivo de descontento. Permíteme añadir un ingrediente que ese sí le entiende la gente, la cuestión política, ¿verdad? Evidentemente, queramos o no queramos, ya estamos en un proceso electoral, simulado, manejado, manipulado, llámalo como tú quieras. Ahorita la gente pues no está en su radar personal el aspecto de la paridad, no está el aspecto de la inflación, ni tampoco está el aspecto del costo de transporte y otros más. No está. ¿Por qué? Porque más o menos ahí se lleva. Pero de acuerdo a tu experiencia, ¿cuándo crees tú o estimas tú que pueda mantenerse esa estabilidad? ¿Es cuestión de meses?
¿De semanas o de qué tiempo, Marco? Bueno, sin duda es muy difícil poder contestar esta pregunta, Raúl. Yo creo que si tuviéramos en realidad la bola de cristal, pues ya seríamos millonarios, ¿verdad? Ya tendríamos bastante dinero. Es un enigma y muchas veces todas las variables que afectan la economía son afectadas a su vez por el comportamiento de los entes económicos. ¿Qué va a pasar en la economía? Muchas veces lo que la gente quiera que pase. ¿Por qué? Pues porque es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Ahora, en el caso concreto de la paridad, había una teoría de la paridad del poder adquisitivo que nos explicaba cómo se determinaba el tipo de cambio entre dos divisas, cuánto puedo comprar en un país, cuánto puedo comprar en otro. Entonces, lo que esta teoría de la paridad del poder adquisitivo te sugería es que los movimientos en los precios relativos eran los que llevaban a movimientos en la paridad. ¿Qué ocurre actualmente? Pues de que esta teoría no funciona porque hay demasiado capital especulativo y de ahí proviene esa impresión de que es la oferta y la demanda de dólares. O sea, los grandes capitales, los grandes fondos de inversión que mueven cantidades estratosféricas de dinero, en efecto, tienen la posibilidad y la facultad de mover paridades por este efecto de que inundan de dólares en el corto plazo una economía o la secan de plano. Sí. Entonces, ya nos enfrentamos a un mercado especulativo. Entonces, contestar la pregunta de cuándo se va a corregir es tratar de adivinar cuándo estos capitales especulativos van a responder de manera diferente, lo cual es un poco difícil, ¿verdad?, de acertar. Pero sí hay en realidad ese tipo de movimientos. Lo que yo quiero decir es que actualmente en el caso del peso mexicano no es esa la explicación. No nos están inundando de dólares. No sé si recuerdas cuando empezó la guerra de Rusia con Ucrania. Dijeron Claro. los norteamericanos, vamos a devaluar el rublo 30%. ¡Pum! De trancazo. Ahora sí, explícame, ¿cómo es posible, verdad, que puedan devaluar el rublo, verdad, ruso por una decisión prácticamente unilateral de Estados Unidos? Entonces, ahí es donde tú empiezas un poquito a entender cómo estos flujos de capitales tienen influencia en los mercados financieros reales. Entonces, volviendo a tu pregunta, es difícil saberlo, pero no es de un plazo inmediato de semanas. Yo creo que esto debe estar ocurriendo en un plazo de meses. Esto me recuerda con toda claridad lo que sucedió al final del sexenio de Salinas de Gortari y al inicio del sexenio de Cedillo, en circunstancias distintas, con factores distintos, en donde los errores se cometieron en el gobierno de Salinas y a final de cuentas quien pagó la factura de dichos errores fue Cedillo. ¿Crees tú que pueda aparecer un escenario similar? Bueno, yo disiento un poco de esta tesis. Ciertamente había un problema de tipo de cambio, pero un problema que heredó Cedillo lo hizo crisis por un mal manejo. Hay una anécdota, ¿verdad?, donde le decían a Pedro Aspe que le había dejado la economía colgada de alfileres. Y dijo, bueno, ¿y por qué se los quitaron? En lugar de ponerle más, procediste a quitárselos, ¿verdad? Sí. Ahora, en la época de Salinas se sabía que había una sobrevaluación del peso. El peor, el más optimista de los analistas, no se atrevía a hablar del 30%. Entonces hablaban de un 20% de sobrevaluación. Técnicamente, en base a la teoría de la paridad del poder adquisitivo. Y ya viste a dónde nos fuimos, ¿verdad? De evaluación. Entonces, yo siento que es un poco diferente la naturaleza aquí, porque teníamos nosotros un diferencial de inflaciones que tenía que resolverse. La cosa es muy sencilla. Imagínate que tú partes de un equilibrio. De repente tú tienes 50% de inflación.
con 50% de inflación, al trabajador le pagas 50% más. Compras lo mismo, porque los precios ya subieron 50%. Pero hay una mercancía que se llama dólar que no sube de precio, no devalúas. Entonces, compras 50% más dólares, porque la paridad es la misma. Claro, En entonces Estados sube. Unidos compras 50% más. Claro. Al revés, viene el americano con su dólar, le dan los mismos pesos, los precios subieron 50%, compro menos. No puede ser esa una situación de equilibrio, porque esa mercancía que se llama dólar también se tiene que devaluar, también tiene que ajustarse el precio, ¿verdad? Que de Esa alguna forma, situación, Marco, puede pasar algo similar ahorita en México, ¿no? bueno, el problema es de que no tenemos tanto ese diferencial. No hemos tenido, ¿verdad? Una apreciación tan grande o una caída de precios mucho más a Estados Unidos que haga que el dólar se tenga que devaluar. De hecho, ahorita Estados Unidos ya anda en inflación de 3%. O sea, no tenemos esa situación. Entonces, no son, vamos a decir, los ejemplos similares. Esos Hay márgenes son diferencias. diferentes, son Es radicalmente diferente diferentes. la naturaleza del Ok, problema. Y entendido. si te recuerdas, el último año de Salinas se fue deslizando el tipo de cambio y ya se había depreciado 7% a lo largo del año. O sea, ya se iba en ruta de corrección. Simplemente Cedillo se desespera, quiere acelerar ese adelanto con una mala fortuna y con una pésima actuación de su secretario de Hacienda, no sé si recuerdas, Serrapuche, que se ganó el apodo del Cete, porque amortizó a los 28 días, ¿verdad? No Así pudo con es. la chamba. Entonces, son situaciones diferentes, pero sí debemos de aprender de las situaciones pasadas para no tratar de entrar a rutas de colisión. Muy bien, Marco, pues caray, créeme que ha sido una conversación muy interesante, muy reveladora en muchos sentidos. Y a mí me gustaría concluir con lo siguiente. Ojalá sean los factores y los escenarios que tú quieras, pero que no le vaya a pegar sobre todo a las clases más populares. Pues ojalá que se pueda manejar esto de manera gradual, sin sobresaltos, ¿verdad? Y sin decisiones atropelladas y mal planeadas. Muchas gracias, Raúl, por la invitación y como siempre, a tus órdenes. Muchas gracias, Marco. Y no te digo adiós, sino te digo hasta luego porque Hasta vamos a seguir en pronto. contacto. Muchas Ya gracias. está. Saludos. Que estés muy bien. Saludos. Bye.